Buenas tardes, compañeros de la mesa, señor cronista, querido Jesús Mari, miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles, militares, académicas, eclesiásticas. Saludar también a quienes me precedieron en el cargo como alcaldes de la ciudad de Ávila, querido José Luis, querido Agustín, querida Dolores. Muchas gracias también por su asistencia a los cronistas oficiales de Arévalo, del Barco de Ávila y de Burgondo, así como a los funcionarios y personal del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila. Coral Camerata Abulense, Escuela Municipal de Música, familiares y amigos del cronista, abulenses, saludar también a quienes nos siguen a través de las redes sociales desde sus casas. Gracias a todos por acompañarnos en este acto solemne de toma de posesión del cronista oficial de la ciudad de Ávila. Tiene la palabra para hacer una semblanza sobre el cronista el oficial mayor, don Javier Sánchez Rodríguez. Ilustrísimo señor alcalde, señor concejal delegado de Cultura, querido Jesús Mari, no voy a reiterarme en la salutación que ya ha hecho el alcalde. Sean todos bienvenidos. Feliz de que por fin llegue este momento, después de todos los avatares y dificultades e impedimentos de esta dichosa pandemia. Y enhorabuena anticipada, Jesús Mari, enhorabuena. Me honro en presentar una apretada y necesariamente resumida semblanza de Jesús Mari, dado tantos y tantos méritos como atesora. Y déjenme, en primer lugar, intentar destacarles por qué la importancia de un cronista oficial, en lo que a buen seguro luego redundará Jesús Mari con su habitual maestría. En un mundo, en una sociedad como la actual, cambiante, dinámica, urgida y fluida, el papel tradicional de la historia se cuestiona hasta el extremo de olvidarla, reinterpretarla en pro de una significación que propone explicar el presente perdiendo el sentido primigenio del contexto, asumirla de un modo acrítico o cuestionar hechos incuestionables, remover principios, zarandear instituciones o sojuzgar jerarquías, valores y cimientos. Y ello porque intencionadamente se ignora que la historia es un inmenso espacio en el que conviven y se acumulan en inquebrantable equilibrio elementos de una milenaria herencia con la diversidad nacida de una sociedad en constante evolución, donde coexisten tradición y actualidad, costumbres y usos sociales, donde se conservan al unísono el santuario de nuestros antepasados con el legado cotidiano de las generaciones presentes, donde se aunan en suma el ayer y el hoy. Reconocer y asimilar las páginas de lo vivido, del legado cultural y antropológico de las ciudades y pueblos es una manera sincera y auténtica de disfrutar, valorar y defender sus paisajes y paisanajes, su esencia. La historia es reflejo de lo que acontece y cauce para rememorar las lecciones de tiempos que se reiteran en ese vaivén cíclico en el que aquella consiste. No es solo fórmula o modo de reverdecer las glorias propias o extrañas. No es tan solo vía para rescatar hazañas legendarias llevadas a término por afamadas e ilustres figuras. No es simple relato de penalidades y triunfos, conquistas y asedios, esfuerzos y decadencias, anécdotas y desaforadas fechorías, de revueltas o de resurgir de civilizaciones. Esa historia está escrita, contada, investigada, relatada de mil formas y maneras, con penosa estrechez y privanza en ocasiones, o con portentosa genialidad y erudición precisa en otras. Pero, ¿quién menciona y enfrenta las historias de la historia? ¿Quién asegura la memoria de la ciudad, o mejor, de sus moradores? ¿Quién vela para que no caigan en el olvido tantos hechos, acontecimientos y sucesos que conforman la memoria, los sentimientos, experiencias y sueños de una comunidad? Porque quizás hoy más que nunca es tiempo para rescatar e inspirarse en las tradiciones,
perdiendo ese obsesivo prurito de la originalidad, y valorar y volver a retomar el camino del ayer, tamizado por los acontecimientos del presente, para forjar mañana espacios donde poder crear. Es redescubrir quiénes somos para recuperar los objetivos comunes. Porque dejando de un lado los hechos, son las conversaciones silenciadas, los encuentros interpersonales, los que dan valor a la vida, los que explican un pueblo, los que justifican su historia, porque no podemos matar el tiempo sin herir la eternidad. Consecuentemente, no se precisan tanto historiadores que investiguen la historia, que debe haberlos, y los hay, excelentes, por cierto, como recrear y sostener esa figura que resurge el pasado como exponente de una vivencia, quien enaltece el recuerdo y lo engasta con el presente, convirtiendo aquel en este hasta conformar una unidad sólida e inexpugnable. Urgen pedagogos de la cultura popular, vigilantes de la verdad escondida, quienes beban en las fuentes populares y alcancen a desentrañar las vivencias de nuestros antepasados. Hablo de los claveros de lo intemporal, de los custodios de ensoñaciones, de quienes escrutan los detalles, afloran los matices y nos recuerdan lo aprendido. Hablo de quien, sin poner en liza el necesario rigor, hurga en la historia con la curiosidad propia de quien se lanza a la aventura de descubrir lo ignoto y convierte en hallazgo la verdad de lo acontecido. En este sentido, una crónica es más que un relato secuencial de hechos. Se revela como un espacio para recrear paisajes observados, para engalanar los fragmentos, para proclamar la grandeza de lo nimio, para recoger la inmensidad de un legado y tamizarlo, exprimirlo, hilvanarlo y devolverlo sin aderezos a la memoria e imaginario colectivos, convertidos en lo esencial de algo o de alguien. Y todo ello con un lenguaje nítido, veraz, certero, conciso y objetivo. Porque con harta frecuencia leemos mal el mundo y expresamos mal lo que la vida nos va legando. Perdemos la consciencia de que la palabra es un poderoso tirano, pero al tiempo un recurso útil, si no está vacío de contenido, si es expresión serena de las ideas, si es manifestación fecunda de las huellas del saber, si es trasunto de conocimientos, si orienta y expresa, si es cauta pero reveladora, si no distrae de la forma para desterrar el fondo. Este es y debe ser el lenguaje de los cronistas, como acendrados observadores y certeros detectores de una realidad acontecida y en muchas ocasiones olvidada. Porque un cronista se caracteriza sin duda por sus vastos saberes y una erudición contrastada que lo convierte en un ilustrado. Pero estoy convencido que un cronista no alcanza tal condición tan solo por sus conocimientos, sino porque, valiéndose justamente de su memoria y aquel bagaje, son capaces de describir aspectos sutiles de un tiempo y lugar que alumbra la oscuridad del olvido. No es el cronista un contador de noticias que, apremiado por la premura del tiempo, trata de escribir la última línea antes de que no sea ya actualidad. El tiempo, por el contrario, es su mejor aliado para la pausada reflexión, para conciliar antaño y hogaño, emerger los recuerdos, escribirlos con lenguaje preciso y componer la crónica en sentido de historia en que se observa el orden de los tiempos. El cronista es, pues, y en suma, un testigo privilegiado de la vida local y de los instantes que se desvanecen y que solo su avezada intuición puede hacernos perdurar, rescatándolos del ostracismo, convirtiéndolos en momentos estelares de la vida de una ciudad y escribiendo así páginas gloriosas del devenir de sus moradores y visitantes. También permanece atento a los nuevos tiempos como receptor de la modernidad, transformándose en espejo de lo que acontece para, tras el tamiz del que antes hablaba, gestar una crónica que revela que lo que hoy sucede, ayer también ocurrió. Entendida así la historia y la crónica, la designación y nombramiento del cronista oficial constituye una urgencia, en la plena convicción de que contribuye de una manera incontestable al sostenimiento y salvaguarda del patrimonio y acervo cultural que jalona la historia. Cierto es que conjugar tantos valores y méritos convierte en ardua tarea encontrar a quien tanto atesore y además asuma el ejercicio de una tarea hermosa pero ingente, enriquecedora pero altruista,
gratificante, pero honorífica, exigente, pues no en vano es vitalicia. Y Ávila la ha encontrado de nuevo en alguien brillante, de una categoría intelectual acreditada, de una capacidad, cultura y proyección sublimes, de un conocedor sin igual de tradiciones y usos y costumbres como es Jesús María Sanchidrián Gallego. Un hombre apegado a un sombrero, nacido en Mingorría, cosecha del 59, ahí es nada. Fino jurista, lo que le otorga sin duda una condición singular, pues quien tiene por hábito desentrañar las normas para disponer su aplicación ordenada al caso concreto, tiene adquirida la práctica de franquear la historia y la memoria para, sin atavismos ideológicos, enarbolar la bandera de los conocimientos. No ha sido propuesto ni designado por casualidad, sino por el bagaje y numerosas publicaciones que constituyen ya referentes de estudiosos del patrimonio histórico, cultural y etnográfico de Ávila y sus gentes. Libros señeros como Crónica de un pueblo abulense, de hermosos y evocadores títulos como La historia quieta, la memoria del tiempo, descripciones emblemáticas de paisajes y paisanajes como Estampas de la tierra de Ávila, prologado por el insigne José Jiménez Lozano, o aproximaciones a la cultura popular más cercana como en Comediantes, crónica teatral de un pueblo. Ha plasmado como pocos la historia y el arte de esta ciudad desde una perspectiva singular y atractiva en textos ilustrados como Mercado Grande de Ávila, aproximación cultural a una plaza, para entender las murallas de Ávila, o en muestras de su sensibilidad como investigador portentoso, con títulos como Ávila en la tarjeta postal ilustrada 1897-1950, recuperando para el deleite colectivo imágenes escondidas en soportes que a pocos, por no decir a nadie, ocupan o llaman la atención, salvo a quien con denuedo, curiosidad y tino se aproxima a lo recóndito de los archivos, perfila una secuencia investigadora, escruta los rincones del olvido y aflora cuanto ahí estaba, perdido en la memoria del pasado, en plúteos extraños, escondido en el tiempo, ese que Jesús Mari domeña para hacer del ayer un presente ilustrado. Ha promovido numerosas actividades culturales, impartido enriquecedoras conferencias y talleres, organizado múltiples exposiciones, escrito innumerables monografías y reportajes. Es miembro de número de la institución Gran Duque de Alba, colaborador en prensa, radio y televisión y, por lo tanto, un divulgador nato. Ha producido incontables colaboraciones bibliográficas. Ha sido distinguido por el Hogar de Álvida en Alcalá de Henares o en Madrid, por la Asociación de Novelistas La Sombra del Ciprés, entre otras distinciones. Preside la Asociación de Amigos del Museo de Ávila, promoviendo actividades relacionadas con la arqueología, la historia, las bellas artes y la cultura popular abulense. Fundador y director de la revista cultural Peña Caballera. Es uno de los mejores técnicos urbanistas conocidos, lo que, al igual que su condición de letrado, le confiere cualidades y vastos conocimientos para relatar la historia de la trama y trazas urbanas de la ciudad, su conformación primigenia, su significado y entidad, sus valores, sus porqués, y, por tanto, ostenta una posición privilegiada para hacer del urbanismo, su profesión, una atalaya desde la que escribir las historias de la historia de Ávila. Escribiente de artículos, reportajes y crónicas sobre el abulense por más de 40 años, hasta el extremo que, créanme, que se hace inabarcable enumerar todos y cada uno de sus escritos, publicaciones y colaboraciones con un abrumador currículum que, cual crónica secuenciada, traspasa las 300 páginas. Bien recientemente hemos podido disfrutar y deleitarnos con artículos que son auténticas crónicas que el Diario de Ávila ha tenido la sensibilidad y acierto de acoger entre sus páginas, como las visitas de don Manuel, que relata los vínculos de quien fuera presidente del Gobierno de la Segunda República, Manuel Azaña, el testimonio del paso por Ávila del insigne arquitecto Leopoldo Torres Balbás, conservador y protector de la Alhambra, el recorrido fotográfico de los años 50 de la mano de la alemana Erika Groges-Magdenberga, el papel legislativo de Ricardo de Orueta y Duarte en la conservación del inmenso legado patrimonial que Ávila atesora, la confesa admiración por Ávila de la pensadora gallega Concepción Arenal, las resonancias abulenses en la poesía de los Becker,
El universo abulense de Emilia Pardo Bazán o las historias del histórico Café Pepillo de honga raigambre y a buen seguro recuerdo para todos los presentes. Y todo ello con un virtuosismo no exento de rigor, capaz de entreverar el contexto de la época significada con un personaje, lugar o evento protagonista e hilo conductor del texto, destacando detalles reveladores, lo esencial, con un estilo ameno, que engancha, arrastra e invita, con una descripción rica en matices, evocadora, documentada y trazada sin lagunas, con un lenguaje respetuoso con la verdad, objetivo e imparcial, sin más pretensión que alumbrar lo encontrado y sin más dogma que mostrar lo que existe. Créanme que contar con Jesús María Santillán Gallego como cronista oficial es un privilegio, un honor que enaltece a quien se otorga, sin duda, pero destaca por igual a la ciudad que le concede tal distinción, porque de tal modo incorpora por derecho la inestimable participación y referencia de un conocedor sin igual de la tradición, usos y costumbres de esta ciudad, como sucede con Jesús Mari. Fue su designación por el Pleno Corporativo en sesión de 29 de enero de 2021 por acuerdo unánime y, por tanto, indiscutida, destacando en el mismo los méritos relatados. Los cientos de adhesiones producidas a su nombramiento son reflejo del acierto de aquella decisión. Y la presencia de tantos hoy aquí, testimonio de tu valía, Jesús Mari. Hoy, con este acto solemne, aunque sencillo, pasas a formar parte de un elenco de ilustres como el padre Ariz, Gil González Dávila, el marqués de Foronda, Abelardo Merino, José Mayoral Fernández, Eduardo Ruiz Ayúcar o mi añorado y buen amigo Juan Aurelio Sánchez Tadeo. Hoy se inscribe con letras de oro tu nombre, que quedará para la posteridad porque tus méritos te han permitido llegar hasta aquí. Tu sabiduría y perfección harán el resto. Ilustrísimo Señor, pues tal distinción te confiere la disposición adicional tercera del Reglamento Honores y Distinciones. Enhorabuena y gracias por tanto. Has hecho verdad que, como decía al inicio, la figura del cronista oficial no sea la de un historiador trasnochado, la de un cargo que por encargo debe de ejercerse, ni una institución del ayer. Te deseo éxitos y una larga vida, porque no quiero volver a asistir a un acto de esta naturaleza, lo que significará que la condición de vitalicio perdura, que no procede renovación alguna, que yo habré cumplido y que solo me cabe acompañarte. Concluyo, para que seguidamente pueda llevarse a cabo el acto de entrega de los distintivos que le reconocen como cronista oficial de la ciudad de Ávila, dirigiéndome particularmente a aquellos que piensan que, pese a lo dicho, un cronista es cosa de otros tiempos y, por tanto, una figura prescindible. Pues a ellos les digo que me den y prevalezca una crónica de Jesús María Santillán Gallego para constatar que nada es igual a como me lo han contado. Muchas gracias.
Tiene la palabra el cronista oficial de la ciudad de Ávila. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Se ha hecho esperar, tras un tiempo de becario, luego de interino, luego en prácticas y bueno, ya por fin ha llegado la toma de posesión. Perdonadme si en el discurso que yo tenía preparado repito algunas cosas que ha contado el señor oficial mayor, porque no teníamos intercambiado los datos y, bueno, pues doblemente el reconocimiento a los que yo me refiera también, como también ha hecho el señor alcalde. Así, en primer lugar, mi saludo, efectivamente, y agradecimiento a todos los presentes y un recuerdo especial también a aquellas personas que no han podido estar con nosotros y que sí que esa era su intención. Muchas gracias, señor alcalde, señor oficial mayor, alcaldes que fueron de esta corporación, antiguos concejales, concejales actuales, compañeros de trabajo con quienes he tenido el placer de compartir las funciones municipales durante casi 30 años, señor viceconsejero de Empleo, señor director general de Industria y señor secretario general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, don Ángel Marinero, puesto que en esa casa, en la Junta de Castilla y León y en Urbanismo, yo estuve durante 7 años. Autoridades, señores parlamentarios, procuradores, políticos, representantes también ciudadanos y vecinales, y permítame añadir a esta salutatio a los que me han acompañado siempre en este oficio de cronista, aunque yo podía haberlo ejercido incluso sin saberlo, ¿no? Así quiero agradecerlo a la Asociación Cultural Piedra Caballera y al Ayuntamiento de Mingorría, con los que hace ya 40 años fundamos y auspiciamos una revista pionera en el medio rural y que fue faro y oasis en el panorama cultural de la época. También a los maestros y a la comunidad escolar de ese pueblo, al CRA Miguel Delibes, con quienes llevamos el teatro de a la escuela rural durante 27 años. A la Asociación de Amigos del Museo de Ávila y al propio museo, santuario material de la cultura abulense, cobijo y altavoz de infinidad de investigadores que esparcen su sabiduría a la ciudadanía, a los vecinos, a Ávila. A las bibliotecas y archivos de esta ciudad, de cuyas fuentes inagotables pues, todos bebemos. A los participantes en esos talleres de la obra social de Caja Ávila, hoy Fundación Ávila, con quienes yo compartí durante varios años nuestras gerencias por la cultura popular abulense. A los lectores, por supuesto, del Diario de Ávila, con cuyas páginas he publicado cientos de artículos y reportajes en los últimos 35 años. También a los oyentes de la cadena SER, donde yo durante 2 años tuve un programa semanal dedicado a la etnografía y, por supuesto, también al resto de medios de comunicación social. A los seguidores también de las redes sociales, y al periódico digital Ávila Red, en el que mantengo una sección que se titula Miradas, y así también, por supuesto, como a los asistentes a las numerosas exposiciones, conferencias y charlas en las que uno ha podido participar. Y, por supuesto, a los lectores de lo que uno escribe, que nunca se sabe dónde llegamos. Los amigos dicen que no han terminado de leer lo último, entonces ya no sé los que no son tan amigos, ¿no? Al Centro Rural de Innovación Educativa, es decir, al CRIE de Naturávila, donde se aloja en su web una gran parte de la colección bibliográfica de este cronista, así como en la página web del Ayuntamiento. Todas las publicaciones son de descarga libre y gratuita. A los alumnos del Máster de Turismo de la Universidad de Salamanca, donde hablamos en su día del patrimonio histórico y etnográfico durante 7 ediciones. A los abulenses ausentes de los hogares de Ávila, en Alcalá de Henares y Madrid, que son extraordinarios embajadores del abulensismo y que tuvieron a bien galardonarme en su momento. A los premiadores de la UGT de Ávila, otorgantes de las distinciones Pablo Iglesias, que me honraron por estudioso y divulgador de nuestra cultura. También a los entusiastas escritores, como ha dicho Javier, de la Asociación Novelistas Abulense de la Sombra del Ciprés, que con el Casino Abulense reconocieron la madera de héroe de este cronista. A los colegas cronistas de Arévalo, Barco de Ávila y Burgondo que nos acompañan, a los compañeros y amigos de la institución Gran Duque de Alba, templo de sabiduría abulense, y a los cientos de personas que se adherieron efectivamente a mi nombramiento, a la camerata abulense que nos ha acompañado
a quienes seguimos desde hace 40 años y, por supuesto, a los músicos de la Escuela Municipal de Música que nos han acompañado. Y, cómo no, pues efectivamente, a mi familia que nos acompaña y a mi esposa Clara, que ha cantado en un principio. Y, por supuesto, reitero mi agradecimiento y saludo a todos vosotros aquí presentes. Gracias por vuestra compañía en este momento tan especial y por un motivo un tanto excepcional, que no es otro que celebrar y compartir la intrahistoria de esta ciudad que tanto nos une. Espero que a través de que os habla, no ser y no participar en ello más que como un mero intérprete y nada más. Para ello, entiendo que la crónica, ese particular género narrativo que puede servir para que la intrahistoria también se lea y se mire a través del espejo buscando identidades en Ávila, cuyo ámbito espacial se extiende más allá de sus murallas y donde cabemos todos, lugar donde vivimos, aún desde la distancia e incluso cuando estamos ausentes, donde sufrimos y donde también disfrutamos. Gracias especialmente a esta hermosa ciudad en la que uno lleva 36 años dedicado al estudio y gestión de las áreas relacionadas con, como bien se ha dicho, del derecho, del urbanismo, del patrimonio histórico, del medio ambiente, y todo al tiempo que uno escribía, divulgaba sobre la cultura popular, sobre rutas mágicas, sobre las estampas históricas de esta tierra. Más aún, mi gratitud a este ayuntamiento, por supuesto, donde me asenté hace 3 décadas en la atalaya de la vieja escuela de dibujo, que estaba situada en la plaza del Mercado Chico, número 7, y que es la oficina técnica municipal del consistorio, donde uno sigue en activo. Y todo lo hemos hecho en un entorno privilegiado, donde al mismo tiempo es fácil contagiarse de las riquezas culturales que encierra Ávila, lo mismo que aprender de las gentes que la habitan. Finalmente, a la visión dinámica de la ciudad que se nos presenta, se une el bullicio de la Plaza Mayor y las perspectivas se divisan desde nuestras ventanas y la balconada municipal, desde donde uno trabaja mirando a la plaza del Mercado Chico, que, como decía León Felipe, todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de mi ventana. Hecha esta breve introducción, porque no podía ser menos, decíamos que había que ser un poquito breve, pero también es verdad que estos momentos pues, no se repiten. Y si son vitalicios, pues no creo repetirlo más veces. Así que os pido disculpas si uno se extiende un poco más de la cuenta. Bueno, aquí estamos reunidos, es un capítulo, fijaros bien, el capítulo es el lugar de reunión. Estamos en un convento, en un monasterio, que es donde las salas de juntas se llaman así, capítulos. Bueno, pues estamos aquí reunidos en un capítulo ciudadano al que nos ha convocado el Ayuntamiento, el Concejo de Ávila, y lo hace para dar cuenta y ejecutar una atrevida decisión, que es la que yo interpreto de esta manera. Y es la siguiente, es decir, que uno de nosotros, en este caso yo, al que llamaremos cronista y al que se presuponen ciertas cualidades en el campo de las humanidades, escriba sobre las cosas que nos pasan desde antiguo en esta villa y que luego nos las cuente con la mayor veracidad y objetividad posible. Es decir, que nos haga un resumen porque, claro, no estamos para leer tanto como se publica. Bien, en esto, el cronista no tendría la función de historiador, ni tampoco de periodista, ni haría de guía de turista, ni tampoco de secretario de actas administrativas habituales en nuestro trabajo. Ciertamente, la Corporación Municipal en pleno y por unanimidad han decidido que un miembro de esta comunidad tome nota y a modo de escribano de esas cosas que pasan y nos pasaron desde antiguo, pues deje reflejo de ellas. Tampoco lo hará, como he dicho antes, como un secretario al uso, ni se ocupará de ningún gabinete de prensa también al uso, pues su tarea se verá cernida, tamizada y controlada y supervisada por el tiempo, que es el que pone a cada uno después en su lugar, donde se relativiza todo lo que nos sucede y donde una cosa que nos preocupa hoy, mañana probablemente deje de hacerlo. Eso sí, asesorará a la corporación en asuntos relacionados con sus publicaciones, con los nombres y distinciones que rinde a personajes ilustres y a los nombres que denomina a su callejero, atenderá las ansias de saber y conocer la historia y la cultura propias que tiene el vecindario, compartirá con él y con todo el mundo el resultado de sus pesquisas en un lenguaje literario, entendible, atractivo, y divulgándolo a través de los distintos medios de comunicación social, o conferencias, exposiciones, etc. Esas pesquisas deberán abarcar la mayoría de las actividades en las que transitan o transitaron las gentes de Ávila y que tienen que ver con la historia, la pintura, la etnografía, la religión, la política, la arquitectura, el teatro, la literatura, las tradiciones populares, el folclore, los usos y costumbres, etc. Y para este trabajo
el cronista, se dice, deberá recabar cuando información requiera, investigar en los viejos papeles que se guardan en la ciudad, consultar las fuentes historiográficas que precise, preguntar y escuchar a los más ancianos, procurar participar en los distintos eventos y celebraciones que tienen lugar, contactar con los colectivos y centros educativos, asociaciones y otros movimientos ciudadanos, etcétera, etcétera. Y todo ello lo realizará de forma gratuita, por supuesto, y hasta que la muerte lo separe de este peculiar servicio. Desde ahora, dice el Ayuntamiento, le llamarán cronista simplemente, que valdrá tanto como un apodo, un alias o un seudónimo, aunque, efectivamente, se diga que sea ilustrísimo. Quiero también agradecer en este punto a toda la gente que no está con nosotros y que se ha ido, gente anónima. Cuando uno recorre los pueblos y habla con la gente, lo que quieren es que alguien les escuche y les valore lo que hacen. Y me acuerdo pues de pastores, de canteros, de dulzaineros, de carreteros, de ganaderos, de infinidad de personas que están ahí fuera, que nadie se acuerda de ellos. Y bueno, yo por lo menos he tenido la suerte, en algunos casos, no en todos, de guardar testimonio de ellos y con ese testimonio particular de algunos hacerlo extensible a toda la comunidad, sobre todo a toda la comunidad rural, que Ávila, en el fondo, es casi un pueblo, como nos decía también Santayana, donde los viernes es como si se producía sobre todo esa conquista de lo rural sobre la ciudad. Vamos ahora, retomamos al acto que nos ocupa, ya es hora. Digo yo, y me pregunto, ¿qué es eso de elegirme a mí como encargado de hacer literatura en corto, dando cuenta de algunos aspectos más o menos relevantes con el tamiz del tiempo, sobre todo de cuanto ha sucedido? Me pregunto, ¿no? Y bueno, vista así la cosa, parece que uno sí que puede que reúna esas condiciones y esas cualidades, ya que lleva trabajando varias décadas en ello, y más en mí cuando las tareas que tiene encomendadas este cronista coincide con lo que le gusta, es decir, con la historia, con la arqueología, con las tradiciones, con el folclore, etc. Y volviendo a este evento que nos tiene aquí a todos reunidos, uno no deja por menos que sorprenderse y verse un poco abrumado, porque es que no se trata de una investidura, de una toma de posesión de un ayuntamiento, de una corporación, ni de un acto académico, ni una investidura de una magistratura, ni de una gala o festival de entrega de premios, ¿no? Es un acto simple donde la ciudad elige a uno de los suyos para que hable de ellos, para que hable de cada uno de nosotros, donde todos nosotros somos eso, cronistas de nuestra propia historia que queremos hacer común y compartir con todos. Y yo lo que hago es un poco eso, es decir, intentar ese compartir, hacerlo lo más extensible posible y estar siempre aprendiendo, sobre todo. Efectivamente, simplemente este es un acto de la ciudad de Ávila, a través de la cual sus representantes han acordado, como os decía, designar a uno de los suyos para que, atendiendo a su trayectoria, recopile, cuente aquellas cosas que merezcan ser recordadas y redescubiertas. Y si merecen ser recordadas y redescubiertas, que son importantes. Y eso es el valor un poco de la crónica que uno quiere transmitir. En ese redescubrimiento no siempre son cosas las conocidas, y de lo que se trata es de hacerlas conocidas, es decir, de transmitirlas. Y todo sin un ánimo de exclusividad. O sea, es decir, uno no es el único que escribe de estas cosas. Hay muchas personas que lo hacen, incluso mejor, y hay otras fuentes que trabajan con la misma voluntad que uno. Todos, evidentemente, contribuimos a lo mismo, a la búsqueda de una identidad común de la ciudad de Ávila, de los abulenses. Y es que, en el fondo, como decía, todos somos cronistas de nuestra propia historia. Y viendo la solemnidad de este acto, uno se siente efectivamente un poco agobiado por la entrañable acogida y que quiere pensar que se debe no solo a mí, no solo a mi persona, sino, como decía, a lo que significa esa encomienda que se me hace. Pues de ella todos somos copartícipes y todos somos protagonistas en una o en otra medida. Quizás en todo ello, pues el cronista, que es uno, sea menos importante, con toda probabilidad. La distinción esta que se me da, recuerda un poco a esa ceremonia que actualmente es muy habitual en todos los ayuntamientos, o sea, no es una cosa en todos los pueblos de España, que buscan efectivamente, permanentemente, sus rasgos de identidad. Y entonces eso se asemeja de alguna manera a eso que ocurría en la antigua Grecia con la coronación de los poetas. Y también ocurría en Roma y en el Sacro Imperio. Dice, ahí se honraba a estos héroes de la gloria, y con la idea puesta en aquellos momentos, o con la esperanza de que compusieran poemas que contaran la épica del lugar, la épica del reino.
Es decir, en mi caso exactamente ocurre también eso. No la épica del ayuntamiento, de la corporación solo, a lo mejor también, sino de la ciudad, de todos nosotros en el fondo, ¿no? Y de ello, bueno, pues efectivamente es donde en ello es donde uno se embarca. Es por ello que la figura, la musa del cronista, es la que tiene el encargo de llevar efectivamente el registro de todo este evento social. En la antigua mitología griega la musa de estas crónicas se llamaba Clío, que era la hija de Zeus, y Mnemosine, que habitaba en el Apolo con el Parnaso, y era la musa de la historia y de la poesía encargada de cantar las acciones gloriosas. Bueno, se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Ávila, su escalera principal está presidida precisamente por un hermoso bajorrelieve de Aniceto Marinas de Minerva, la diosa de la sabiduría, de las artes, que en la antigua Grecia se llamaba Atenea. Toda una alegoría, como veis, al compromiso con el saber que debe preservarse. Con menos honores que estos poetas que os he contado, y aunque en tiempos medievales tenían estos cronistas más sueldo e influencia, cuando entonces eran figuras incluso cortesanas que formaban parte de la corte, bueno, hoy el cronista es un simple estudioso, intérprete y contador de las historias de la ciudad que le ha tocado vivir. El cronista, decía, históricamente lo ha sido de hecho también y de derecho, es decir, no todos los cronistas que tuvieran el apellidito ese que estaban al servicio eran los únicos que escribían la historia. Había muchas personas que escribían la historia de los lugares, ¿no? Y efectivamente, en tiempos de Alfonso X el Sabio, de Juan II de Castilla, de los reyes católicos, efectivamente el cronista estaba vinculado a la corona y así ha sido hasta la llegada de los Borbones y más concretamente con Felipe V, donde la figura deja de tener su justificación, digamos, puesto que ese papel se encomienda, lógicamente, a las reales academias de la historia. Hay que decir que efectivamente estos cronistas eran algunos de ellos un poco fantásticos o fantasiosos. Bueno, pues la Real Academia de la Historia le imprime un carácter más riguroso en ese sentido. Antes, decía, con igual significancia que los cronistas y los escribidores de la historia, los cantares de gesta que contaban la epopeya medieval de los héroes convertidos en modelos para su pueblo y que luego ensalzaban los juglares, hacían también un poco ese papel de cronistas. De la misma manera, llaman la atención los testimonios de la tradición oral de los antiguos copleros y recitadores de romances de ciego que iban de pueblo en pueblo, transmitiendo historias edulcoradas de las que juraban su veracidad. Eso también lo hacían los cronistas, cuando rescataban para su discurso viejas leyendas que transmitían y quedaban en el imaginario popular y que algunas de ellas pues no tenían ese viso de rigor histórico, ese viso de veracidad, y han trascendido a nuestros días. Cierto que la tarea de contador y de relator de estas cosas, de Ávila y de sus gentes, bueno, aparece ahora para ello un comunicador al que llamamos cronista, y su papel también tiene algo de poeta épico, de juglar, de coplero y de recitador de romances. También su estampa recuerda a aquellos escribanos que desde la Edad Media narraban la excelencia de un reino, una provincia, una diócesis, un concejo, una villa, y con ello reconstruían un poco el devenir de su historia. Más aún, su perfil se asemeja a aquellos viajeros que narran las aventuras de exploradores y navegantes para dar testimonio de sus hazañas. Ahí están los famosos cronistas de Indias que narraban toda esa aventura en las Indias, efectivamente. Y más aún, su perfil, ahora el del cronista, se asemeja más bien a esos viajes que, con un antiguo estilo narrativo, hoy ha evolucionado de tal forma sustancial que el rigor histórico exige, que los novedosos médicos de investigación requieren, por un lado, o también aparecen como una modalidad o género periodístico, sin perder nunca ese perfil literario que lo caracteriza en el modo de imprimir el relato secuencial. Cabe interpretar, entonces, que la narrativa que adopta la forma de crónica no es otra que un texto veraz sobre cosas que suceden como instantes pasionales, de lo que acontece y a caballo entre lo histórico y lo episódico, entre lo literario y lo periodístico, también entre los testimonios de lo que ocurre, representándose también de forma gráfica o visual a través de la imagen. Cosas estas en las que uno viene ocupándose desde hace décadas a través de los más variados medios escritos que muy bien ha explicado Javier. Así, a lo largo del tiempo y casi sin quererlo, como decía también, pues uno ha hecho de esto casi un oficio.
Pero bueno, si al cronista le añadimos el apelativo ese de oficial, que suena un poquito, puede llegar a sonar un poquito raro, hay que decir que estamos ante un plus o un subgénero que lo que hace es sumar a esa figura de cronista. No tanto por su estilo o contenido formal, como por una función que se agrega o por la singularidad temática de la escritura que se espera descubrir en su lectura. Y debemos entender que esa oficialidad no tiene carácter peyorativo, decía, sino que procede de una vieja tradición cultural heredada, en este caso, por las villas y los concejos. Eso es así. Es como si a través de esa condición los ayuntamientos, que nombran a estas figuras, trataran de hacer perdurar en el imaginario colectivo las señas de identidad de cada pueblo, sirviéndose de esta figura legendaria llamada cronista, aparejándole el apellido de oficial. Y si ahora la distinción de cronista oficial es un reconocimiento y un honor a una determinada trayectoria ilustrada y humanista, lo cierto es que ahora es el momento en que se impone la obligación de, efectivamente, de demostrarlo y de serlo de verdad. Podría pensarse, por tanto, que el cronista oficial emerge como una figura decorativa o protocolaria, y algo de eso pues, también tiene, si no fuera por su carácter revulsivo, contagiador de lazos de paisanaje, sensibilidad artística y atracción identitaria que se procura con estas crónicas. En esto hacemos una interpretación, yo hago una interpretación subjetiva de los hechos con voluntad de compartir conocimientos en un clima de confianza. La exigencia que sobreviene consiste en impulsar la investigación y en demostrar más todavía esa especial querencia por Ávila y la conservación de sus tradiciones poniéndolas en valor, así como el patrimonio histórico, documental y monumental. En ello, el cronista se limita a ser un narrador que ambienta y sitúa al lector en un contexto histórico. Y no en vano, al cronista final se le presupone cierto conocimiento, efectivamente, de la historia de la ciudad y de la sociedad abulense. Lo mismo que el cronista suele ser, de alguna manera, como he dicho también en un principio, un notario público de acontecimientos llamativos que recopila, sobre los que escribe, sobre los que detalla y sobre los que no suele ser el actor principal. También se le reconoce un compromiso, una independencia, una objetividad en el nuevo vínculo de intermediación que se crea entre la población y los representantes municipales que lo han elegido, para unar una conciencia vecinal en defensa de los valores culturales de la ciudad y de sus habitantes. La crónica, entonces, como dijimos en un principio, las crónicas oficiales, no son historias de historiador, no son artículos de periodista al uso, no son informadores, como también comenté, de un guía turístico. En verdad, puede que sean todas esas cosas y más, pues las crónicas beben de las técnicas de documentación y redacción de estos géneros con los que se complementa recíprocamente. De la misma manera, las crónicas recogen los recuerdos y la memoria colectiva que decíamos para registrar acontecimientos pasados, valorándolos e interpretándolos y también recreándolos. Y la crónica se presta a su transmisión, no solo a través de la escritura divulgada por los medios más variados, sino a través de la palabra, de la comunicación oral, tal y como hemos venido haciendo en tertulias, colegios, asociaciones de vecinos, parroquias, emisoras de radio, diarios, efectivamente. Así, leyendo y escuchando lo que sucede, contando mediante la crónica, el lector se convence y emociona de un determinado hecho recreado y renovado y reinterpretado, como ya había dicho antes. Es decir, se trata de acercar y de contagiar y de hacer copartícipe al lector de que algo que estás contando es algo suyo y que forma parte, efectivamente, de su historia. En esto el cronista se convierte en un escritor, en un relator, en un compilador, como también he comentado, de hechos históricos y de la actualidad también en ocasiones, adquiriendo un compromiso de respeto y honestidad para no tergiversarlos y de reconocimiento, por supuesto, a los investigadores y a otros autores que se adelantaron en este trabajo. Por otro lado, es evidente que no se puede pretender que las crónicas de cronistas sean las únicas que mantienen viva la historia. Ahí están los legajos, los documentos que se custodian en el archivo municipal, en el provincial, en el archivo diocesano, en montones de registros públicos, cuyo estudio y desmenuzamiento se viene haciendo por numerosos investigadores que también se convierten en verdaderos cronistas. Y es que Ávila no se entiende sin las aportaciones de las ciencias históricas y sus diferentes metodologías, ni tampoco sin la contribución de los medios de comunicación, y entre ellos cito expresamente al Diario de Ávila, que ocupa y ha ocupado ese lugar preeminente, que va a cumplir próximamente 125 años, ahí lo dejo, dice Pablo, y se convierte en ello, bueno, pues en un lugar que aúna
nos aúna a un montón de personas que queremos expresar, lectores, escritores, y contribuir todos a esa formación de esa crónica general de Ávila que está siempre por escribir y que está en continua evolución. Efectivamente, esa crónica de Ávila es un relato cronológico de la historia, de la literatura, de la música, de la pintura, del teatro, del folclore y de las tradiciones que están dentro de Ávila. Y como si todo lo que se cuenta debiera pasar por los ojos del cronista, nos asaltan a la memoria las notas de ese cancionero de Palacio que decía: en Ávila mis ojos, dentro en Ávila del Río, dentro de Ávila. No hay que buscar mucho fuera, efectivamente. Y ya para terminar, porque se nos está haciendo tarde, voy a hacer una breve mención a las crónicas o a los cronistas que ha habido en la ciudad de Ávila, que también ha mencionado el oficial mayor, mi amigo Francisco Javier Sánchez Rodríguez. Entonces, aquí uno se pregunta, podemos llegar después de toda esta disertación, pues, ¿qué es una crónica? ¿Qué es eso de una crónica de Ávila? ¿De qué textos surgen las crónicas? ¿Dónde se guardan esos relatos de la historia? ¿Dónde se muestran esos valores culturales y artísticos? ¿Dónde se conservan esas tradiciones? ¿Dónde están los usos y costumbres? ¿Dónde brota la escritura de las cosas de Ávila? ¿Dónde se cuentan esas leyendas? ¿Dónde hay todo lo que uno puede llegar a aprender de Ávila? Bueno, sobre estas cuestiones es inevitable que respondamos reseñando la multiplicidad de espacios, la abundante historiografía y los numerosos escritores, cronistas oficiales y no oficiales que son fuente de conocimiento y preservación de nuestro legado histórico, que es que nos parece inabarcable. Ante este reto resulta obligada una referencia a las abundantes aportaciones que conforman en sí misma la Crónica de Ávila, este título multidisciplinar en el que se compone la sinfonía abulense de nuestra peculiar historia y a cuyos creadores tributamos el mérito que merecen y que iluminamos en este discurso. Pero la Crónica de Ávila no es solo la sucesión cronológica de hechos interpretados subjetivamente y testimoniados por el cronista de turno, sino que tiene efectivamente multitud de artífices y protagonistas, así como numerosos capítulos y apéndices y una variada escenificación. En ello participan los abulenses, los paisanos, la gente, los hombres del campo, los lectores. Todos nosotros, como también he comentado, somos los cronistas de nuestra propia historia, de nuestra propia crónica y, por tanto, de la Crónica de Ávila. Simplemente mencionaros, bueno, pues que a lo largo de la historia, ya en el siglo XIII se escribe la Crónica de la población de Ávila, que lleva ese nombre, que ese es el relato histórico con el que se quiere contar la historia de la ciudad o el surgimiento de la ciudad. Son 2 siglos después de cuando ya había surgido, lo cual se presta también a imaginar cómo fue. La segunda leyenda de Ávila debe estar precedida de la primera y la que debía seguir una tercera ya por el siglo XIV. El epílogo ese que nos escribió González de Ayora de la Crónica de la ciudad de Ávila, que nos dejó en herencia Jesús Arribas, recientemente fallecido, que también nos dejó la historia general de Ávila que escribió Antonio Cianca en el 1595, y luego van surgiendo efectivamente la Crónica del Padre Ariz del 1607, de Gil González de Ávila en 1618, de Bartolomé de Valencia en el 1676, pero todas estas obras citadas predominan las ideas los ideales de los guerreros, de valentía, de la lealtad de los caballeros, de ahí la ciudad, Ávila de los caballeros, efectivamente, que son las que imprimieron ese carácter a la propia ciudad. Hay que entender que estaba escrita por los propios caballeros, que son los que efectivamente con los que se identifica la propia ciudad históricamente. Suceden ya en el siglo XIX a estas crónicas trabajos de historiadores que no son cronistas al uso oficiales, pero que se ejercen como tal, como Martín Carramolino en 1873, y ya al final del siglo XIX ya el ayuntamiento sí institucionaliza la figura de ese cronista, es decir, yo quiero tener un empleado propio que cuente mi historia, o que hable, o que tenga esa encomienda, es decir, que alguien se preocupe, porque el ayuntamiento así lo quiere, de que hable y escriba sobre Ávila. Y ese fue José Mayoral Sáez, que falleció en 1890. También está el historiador José Ballesteros, que era archivero de la ciudad, estaban adscritos a la delegación de Hacienda, que escribe un estudio histórico de Ávila. Siguen cronistas ya oficiales, Manuel de Foronda, 1899 a 1920, Abelardo Merino, 1922 al 39, que era un geógrafo militar asentado aquí en la Academia de Intendencia,
José Mayoral Fernández, 1936 al 58, que sí que nos suena, que es más conocido, más reciente, que era funcionario también del Ayuntamiento. Don Eduardo Ruiz Ayúcar, que estuvo del 60 a 1995, y otros personajes, otros historiadores de esas épocas, como Cándido María Ajo, o nuestro amigo también José Belmonte, que falleció hace unos años, y el último cronista que ha tenido la ciudad, que es don Aurelio Sánchez Tadeo, desde el año 2000 al 2009. Y entre medias, es decir, desde el año 98, ya se superó la vieja idea de que reducía la historia a la ciudad, a sus esplendores de época medieval, y ya se extendió hasta el siglo XVI. Y la crónica de Ávila se investiga y se actualiza de forma permanente, como he comentado antes, a través de esa nueva escuela de historiadores de Ávila que encontró acomodo en la institución Gran Duque de Alba, dependiente de la Diputación. Y de ese trabajo ímprobo surge eso, la historia de Ávila, que empieza a publicarse en 1998 y cuyo contenido va desde la prehistoria, la historia antigua, hasta la Edad Moderna, que ya se trata en el volumen 6, que es el último. Coordinados, no digo todos los que han participado, sería extensísimo, pero simplemente vamos a citar un poco a los que coordinaron estos volúmenes, que fueron María Mariné, antigua directora del Museo de Ávila, Ángel Barrios, que falleció hace años, Gregorio de Serquijano, Gonzalo Martín, en una colección que dirigía también Carmelo Luis López, que ya no está entre nosotros. A este respecto, añado que la amplia y rica relación de publicaciones e investigaciones que se atesoran en estos fondos de la institución son verdaderas crónicas abulenses de las más variadas materias y disciplinas y hacen imposible, efectivamente, relatarlas y relacionarlos todos. Y entre esa amplia nómina de autores, simplemente cito ahora de nuevo a los que han fallecido y a los que nos han dejado en herencia, una gran herencia cultural en sus escritos, como eran Ángel Barrios, Carmelo Luis López, José Luis Gutiérrez Robledo y Jesús Arribas. Con todo, se abre una nueva etapa en la que uno espera contribuir de alguna manera a la formación de esa crónica general de Ávila que he comentado, que está en continua ebullición y es objeto de reescribirse de forma casi permanente. Y yo creo que con esto, perdonad si me he extendido un poco, pero como os he dicho antes, no se volverá a repetir. Muchas gracias.
Señor cronista, querido Jesús Mari Sanchidrián, compañeros de la mesa, autoridades, público, también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y de la televisión, un saludo muy fuerte a todos. Señoras y señores, el pasado mes de septiembre se cumplieron 12 años desde el fallecimiento del anterior cronista de la ciudad de Ávila, Juan Aurelio Sánchez Tadeo, nuestro querido Aurelio. Vaya desde aquí nuestro recuerdo y agradecimientos a un hombre tan querido en nuestra ciudad. 12 años de sede vacante. Son muchos años. Desde hoy, Ávila vuelve a contar con un cronista oficial, un guardián de nuestros valores culturales, de nuestra memoria colectiva, como hicieran los cronistas que le han precedido en el tiempo. Abulenses, pocas personas pueden cumplir mejor que Jesús Mari Sanchidrián Gallego con este encargo que le hace hoy el Ayuntamiento de Ávila. Pocos hay que conozcan mejor la historia de nuestra ciudad y de sus gentes. Pocos habrá que conozcan las tradiciones, costumbres y oficios de nuestros paisanos, como los conoce el nuevo cronista oficial de la ciudad de Ávila. Nadie como él toca todos los palos y nadie cultiva la narrativa histórica, la poesía, la pintura, la fotografía, artes todas ellas con las que Jesús Mari nos enamora desde su abulensismo y siempre a su manera. ¿Quién no conoce a Jesús Mari Sanchidrián? Todos los abulenses le conocen. ¿Quién no ha leído o escuchado en alguna ocasión a Jesús Mari Sanchidrián en sus frecuentes colaboraciones en los distintos medios de comunicación locales? Siempre ilustrándonos con biografías de personajes que dejaron su huella en nuestra ciudad y nuestra provincia, o con hechos históricos, o con simples anecdotarios que hacen las delicias del lector. No en vano es un gran conocedor de la historia de Ávila, también de su provincia, y un estudioso del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de Ávila, también de sus pueblos y sus gentes. Notable también es su labor de investigación sobre el patrimonio histórico y cultural de Ávila, así como su contribución a su divulgación a través de numerosas actividades culturales, colaboraciones o publicaciones de libros, monografías, artículos y fotografías, por las que además, como bien se ha dicho, ha recibido diversas distinciones. No quiero extenderme mucho más. La intervención de Javier, oficial mayor del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, ha sido una maravilla. Ha glosado en esa semblanza la figura de Jesús Mari Sanchidrián Gallego. También la intervención de Jesús Mari ha demostrado el bagaje cultural, su extenso conocimiento, su cultura y también, cómo no, esa tradición tan importante, la tradición del cronista. Señor cronista oficial, querido Jesús Mari, quiero darte las gracias por aceptar el encargo que te hace la Corporación Municipal en nombre de la ciudad de Ávila. Y también quiero dar las gracias a su familia. Querida Clara, te robamos una vez más a tu marido. Queridas hijas, va a pasar menos tiempo con vosotros, pero va a hacerlo en pro de la ciudad. Así que nuestro agradecimiento vaya por delante. Señor cronista, nadie mejor que tú para asumir este nuevo reto. Como alcalde, solo puedo decirte que enhorabuena, suerte y a trabajar. Muchas gracias a todos. A continuación, y para finalizar este acto de toma de posesión del cronista oficial de la ciudad, tendrá lugar la actuación de la Coral Camerata Abulense y de la Escuela Municipal de Música, a quienes agradezco su presencia y actuación. Muchas gracias a todos.